Y acá estamos, ¿Cómo se puede? como cuando trabajás en Tech Petrol, más o menos. Bueno. Bueno, antes que nada, preguntarles si ya Martín les dio la cromatografía que vamos a utilizar. La clase pasada nos dio dos cromas, Mm, pero no sé si son las que íbamos a usar. Igual no le saqué foto tampoco. Yo tampoco. Mismo creo que le Pero las preguntamos escribió en el si pizarrón, o tenía. sea, fueron... sí, escucho. Sí. No, nada, que las escribió en el pizarrón, o sea, que no nos dio la croma por PDF o algo por el estilo. O sea, las escribió en el pizarrón y practicamos cargarlas y nada más. Nada más que eso, no calcularon GPM, nada. No, no. No, nada. Mm, Bueno, bienvenidos a Transporte de los Hidrocarburos. ¿Vamos a simular algo hoy? No, no vamos a alcanzar a simular si ya se saben el proceso. No. Bueno, entonces es imposible simular si no conoces el proceso. Bien, esa es la croma que vamos a utilizar. Si quieren, hagan captura de pantalla. Yo después se las voy a enviar de todas maneras al grupo. ¿Estás compartiendo pantalla, profe? Perdón, todavía no. Ay, Dios, es que entre el Teams y el Zoom, mirá, ya. Se hace un lío todo. Ahí está, ahora sí se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Acá están todos los componentes, ¿sí? Y acá está la cromatografía. Esa va a ser nuestra cromatografía base. Así que hagan capturas. Yo ahora les voy a explicar el proceso, vamos a explicar el fundamento de esta planta y vamos a analizar por qué actualmente en las condiciones en las que se encuentra le estarían faltando algunas instalaciones para poder cumplir el objetivo para el cual fue diseñada. Bueno, mientras se sigue compartiendo la pantalla, vamos a hacer un debate entre todos, porque ustedes todos, la mayoría ya cursaron gas y gasolina. Así que básicamente, en función a lo que ya hemos visto, ¿qué tipo de planta es la planta de acondicionamiento de Joule-Thomson? Me refiero a si es una planta de fraccionamiento, si es una planta de tratamiento, si es una planta híbrida y por qué, ¿no? Eh, para mí sería una de fraccionamiento, Ujú, porque esta era una de las plantas criogénicas que no llegamos a ver en gas y gasolina y nos servía para bajar aún más la temperatura y poder condensar los más livianos que no podíamos condensar en las plantas anteriores. ujú. O sea que como producción líquida, ¿qué podríamos obtener? Porque en las demás que nosotros vimos obteníamos solamente gasolina estabilizada, además de tener gas en especificación. Propano líquido, Ujú. eh, Ah, ¿no? metano, Podría ser, claro. claro, GLP. Bien, propano-butano, y si yo los mezclo, fabrico GLP. Exacto. Y además gasolina, ¿no? Sí, sí. Bien, actualmente como está dispuesta la planta, en la empresa que nosotros vamos a analizar, la planta esta también ajusta el contenido de vapor de agua, o sea que se está comportando prácticamente como si fuera una LTS. Pero ¿cuál sería la diferencia fundamental? ¿Cómo era el proceso en una planta LTS? La planta LTS es una planta híbrida, tiene 5 circuitos típicos y en el tren de ajuste o circuito de ajuste de punto de rocío
Nosotros hacemos dos cosas en simultáneo. Ajustamos el punto de rocío del vapor de agua y ajustamos el punto de rocío de hidrocarburos. Eso implica ajustar contenido de componentes, ¿de acuerdo? Eso lo hacíamos de manera simultánea. ¿Cómo era el proceso? ¿O cuál es la operación unitaria fundamental de ese proceso? La condensación por disminución de temperatura Bien. ¿Bajo qué condiciones de presión? es isobárico. Bien. Teníamos una condensación de tipo isobárica, disminución paulatina de la temperatura. ¿Y cuál era el equipo fundamental o el corazón de ese proceso? El El chile. chile. Bien, como es presión constante, nosotros necesitamos sí o sí de un circuito externo que provea, en este caso que tenga una capacidad frigorífica suficiente como para retirar el calor de la corriente que estamos procesando y sin cambiar la presión lograr la condensación. ¿De acuerdo? Bueno, como estoy viendo que siempre participan los mismos, yo voy a ir preguntando a cada uno. Valentina, Sí, profe. bien. ¿Cómo crees vos ahora? Nosotros no tenemos un circuito frigorífico en la planta Joule Thomson. ¿Cómo crees que vamos a lograr temperaturas bajo cero que nos garantice que nosotros podemos lograr la especificación deseada del gas, retirando vapor de agua y retirando hidrocarburos más pesados que el metano? ¿Cómo va a ser el proceso fundamental? La verdad que no sé, voy preguntando. Puede ser capaz que un condensador o no sé si se puede, se me ocurre que como en neutralización estamos viendo que despresurizando podemos llegar a temperaturas más altas, puede ser que presurizando llegamos a las más frías. ¿Presurizando? Ujú. Bueno, a ver, analicémonos en conjunto. Ayelen Se me ocurre, no o sé, la verdad Malén que no sé Forman. cómo va a ser. Sí. Profe, ¿puede ser por expansión? Bien, es por expansión, no por compresión. Como nosotros acá no tenemos un circuito frigorífico que nos provea la energía suficiente para lograr esa condensación, lo vamos a hacer por expansión. Por eso se llama planta Joule-Thomson, donde el principio fundamental de ese proceso es una expansión de tipo isoentálpica. ¿Qué significa que sea isoentálpica? Que la entalpía es constante. Bien, ¿y qué implica que una entalpía? ¿Qué es la entalpía primero y qué implica que sea constante? La entalpía era una medida de energía, si no me equivoco. Perfecto, nosotros Y con la entalpía podemos medir la energía en forma de calor o la energía en forma de trabajo. O sea, medimos la energía que nosotros vemos en física, ¿sí? Térmica y mecánica. En este caso, la vamos a utilizar o la vamos a implementar para medir energía térmica. Bien, ¿qué significa que durante una expansión la entalpía se mantiene constante? ¿Qué es lo que cambia y qué es si la entalpía se mantiene constante, qué es lo que va a cambiar? ¿no era que la entropía se mantenía constante? No, entalpía. La entropía no tiene nada que ver acá. Perdón, sí. Es más, la entropía No va a cambiaba la aumentar porque presión estás expandiendo. Sí, escucho. no cambiaba la presión con manteniéndose la entalpía constante. Sí. ¿Y cómo lográs vos que el gas se enfríe entonces? eh, Porque vos cuando Llevándolo tenés una a expansión, presiones más bajas. ¿cómo? Llevándolo a presiones más bajas. Sí, perfecto, eso ya lo sabemos, pero ¿por qué se O enfría sea, el gas? porque disminuye la temperatura cuando se cae la presión. Ujú, O sea, por expansión logras temperaturas criogénicas. Ese sería el sí, objetivo. ujú. ¿Y qué pasa cuando un gas se expande? ¿Qué pasa con las moléculas, con la energía cinética?
Bien, pero ¿por qué se enfría? Porque no, siempre que hay una expansión, no hay un enfriamiento. Eso depende del tipo de fluido y depende de las características de cómo se esté realizando la expansión de ese fluido, si está subenfriado, si está en el punto de ebullición, si está saturado, si está en el punto de rocío, si está sobrecalentado. De todo eso va a depender de que la temperatura disminuya o no durante esa expansión isotálpica. Por ejemplo, nosotros en el circuito de regeneración de glicol, cuando salimos de la bota del separador frío y pasamos por la válvula de control de nivel, también hay una expansión. Hay un cambio de presión, disminuye la presión a través de la válvula, aunque el principio de funcionamiento de la válvula es controlar el nivel. Sin embargo, ¿se acuerdan que la presión caía desde la presión operativa de la planta hasta unos 3, 4 kilos aproximadamente? Yo tengo una expansión, sin embargo, la temperatura se mantiene casi constante. ¿Se entiende eso? Pero ahora estamos trabajando con un fluido compresible. Yo tengo gasolina, que es un líquido incompresible, y cuando sale de la panza del separador frío pasando por la válvula controladora de nivel, también cambia la presión. Y en ese caso, sí hay un cambio de temperatura, porque la gasolina está justo en el punto de ebullición. ¿Vieron ustedes temperaturas de inversión tipo Joule-Thomson? Ya sea en termodinámica o en mecánica de los fluidos. Yo recuerdo y no lo vimos. En termo algo vimos de Joule Thomson, ¿no? El efecto. No, vimos nada más el efecto, pero Bueno, vamos a claro, analizar nosotros sabíamos que nosotros. las válvulas eran isentálpicas y ahí Bien. planteamos todo, pero ¿Qué nada más que significa que eso. sea isoentálpica entonces? A ver. Y que la transferencia de calor no va, no, mentira, para, Sí. tengo que pensar Vos siempre tenés que analizar el el balance. sistema y el medio, ¿sí? Que son los Sí, que interactúan tanto para la transferencia de energía como para la transferencia de materia. En función al tipo de transferencia, nosotros hacemos clasificaciones de los sistemas en abierto, cerrado o aislado. El sistema aislado, ustedes saben que es ideal y que no existe. A lo sumo, nosotros podemos trabajar con un sistema cerrado, tratando de hacerlo lo más eficiente posible, tendiendo al aislamiento, pero al aislamiento nunca vamos a llegar. Bien, entonces considerando interacción sistema medio, si en la válvula Joule-Thomson la expansión tiende a ser isoentálpica, porque tampoco es 100% isoentálpica, pero tiende a ser isoentálpica, ¿qué significa? ¿Qué tipo de interacción hay entre el fluido que se está expandiendo dentro de la válvula y el medio, que sería en este caso el aire, que está alrededor de la válvula? ¿Hay interacción energética? Si estoy diciendo que es isoentálpico, en el estado inicial es igual al estado final, la entalpía. No, profe. Bien, no hay interacción energética con el medio. Por lo tanto, esa válvula debería estar aislada, porque si no está aislada, por ejemplo, no tiene una aislación como corresponde, sí va a haber interacción con el medio y ya la expansión deja de ser isoentálpica y tenemos pérdidas de energía, ¿sí? ¿Hasta ahí va? Bien, ¿y entonces por qué se enfría el gas? Ajá, ¿y qué pasa con la energía cinética? Disminuye la energía cinética. Bien, es por eso que baja la temperatura, ¿sí? La energía cinética y la temperatura no están íntimamente relacionadas. Sí, molecularmente. Sí. Bien, bueno, de eso se trata. Por eso a mí me gusta que debatamos, así ustedes ya lo van razonando y van incorporando estos conceptos. Por ejemplo, en una compresión, ¿qué pasa con la temperatura del gas cuando nosotros comprimimos? Aumenta. aumenta. ¿Y por qué Claro. aumenta? ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente durante una compresión? El Aumenta la energía volumen, cinética. bueno, también. Ok, aumenta la energía cinética, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien.
Entonces ahora, bajo ese concepto, nosotros vamos a explicar, y ustedes también van a interactuar, porque si no, así no estoy hablando solo, vamos a explicar el proceso de esta planta, pero nos vamos a centrar exclusivamente en un proceso real, algo que ya está sucediendo, ¿sí? Esta planta se encuentra instalada. Una vez que terminemos de explicar el proceso, nos vamos a ir, que no va a ser obviamente durante la clase de hoy, vamos a ir analizando qué es lo que le está faltando a esta planta para poder optimizar ese proceso. ¿De acuerdo? Que justamente son cosas que están siguiendo en dos proyectos integradores profesionales, que es evaluar qué le está faltando a la planta para que este proceso sea óptimo. ¿De acuerdo? Sí, Bien. profe. Como siempre hacemos en todos los análisis de procesos, ¿sí? Ya sea para una planta de gas, una planta de petróleo, en este caso para la planta Jules Thompson. Nosotros primero, cuando vamos a un yacimiento, tenemos que visualizar a la planta como si fuera un bloque. La vamos a analizar como un sistema general, analizando la entrada y analizando la salida. Entonces, bajo esa premisa, vamos a establecer cuál es el objetivo de esta planta, ¿sí? Entonces, siempre vamos a escribir primero objetivo. En el caso de esta instalación particular, desviándonos de las instalaciones típicas, el objetivo sería, en una corriente de gas crudo, ¿a qué llamamos gas crudo? ¿No es el que Ajustar, viene del pozo? bien, ajustar de manera simultánea el contenido de vapor de agua y el punto de rocío de hidrocarburos leído a 5.500 kilopascales absolutos. ¿Sí? De manera tal de que el contenido de vapor de agua sea menor a 65 miligramos por cada metro cúbico estándar de gas procesado, y ese punto de rocío de hidrocarburos, corregido a 5.500 kilopascales absolutos, sea menor a menos 4 grados centígrados. ¿De acuerdo? Si nosotros logramos ese objetivo, entonces el proceso fue eficiente. ¿Se alcanza a leer ahí en el pizarrón? La cámara esta enfoca como el dueño. Más o menos sí. Ahí está, ahora sí. Bien, ya sabemos el objetivo. ¿Cuál es el segundo punto que nosotros tenemos que establecer para poder analizar en profundidad el proceso? ¿Qué es lo que sigue? Las operaciones unitarias. Bien, ahora yo tengo que establecer las operaciones unitarias involucradas. Operación unitaria o operaciones unitarias, sí puede haber más de una. Bien, ustedes ya dijeron cuál era la operación unitaria. ¿Cómo logro ese ajuste? Mediante condensación de componentes. Vamos a condensar el vapor de agua presente en el gas y vamos a condensar hidrocondensación. Por una expansión y Muy bien, entonces se logra por condensación debido a la disminución de temperatura que se logra por expansión isoentálpica, ¿sí? Bien, y ahora, ¿cuál sería el tercer punto? Ya sé cuál es el objetivo, ya sé cuál es la operación unitaria fundamental, ¿sí?
¿Y ahora qué tendría que analizar? ¿Cómo voy a llegar a lograr esa operación unitaria? Bien, entonces voy a hacer el análisis de los equipos involucrados dentro del proceso y ahí viene la descripción. Pero antes de eso, ¿qué tengo que analizar? Yo ya sé cuál es el objetivo, ya sé cuál es la operación unitaria involucrada dentro de ese proceso y ahora hay un punto muy importante. Acá yo analicé a la planta como una caja negra, ¿sí? Una caja completa. Después ahora lo que vamos a hacer, vamos a desarmar esa caja y vamos a analizar equipo por equipo. Entonces ya sabemos qué pasa dentro de la caja. ¿Qué más me falta analizar afuera de la caja? Que es muy importante, que es lo que ya deberían haber hecho en la práctica. ¿Yo puedo procesar petróleo en esta planta? No, serían las No, hay condiciones. que asegurar una gaseosa. Claro. Creo que Bien, entonces, ingresado. ¿qué es lo que tengo que ¿Cuál es la analizar? composición del gas de entrada? Bien, yo tengo que caracterizar al gas crudo de ingresos y eso es fundamental para todo proceso. Si yo no sé que me está entrando a la planta, muy difícil puedo interpretar si voy a lograr o no el objetivo con los equipos que tengo disponibles, ¿sí? Bien, entonces ahora viene la caracterización. Caracterización. Bien, antes de caracterizar el gas, ese gas crudo de entrada, si nosotros estamos condensando vapor de agua y se está formando agua líquida, estoy procesando gas y está disminuyendo la temperatura, ¿qué podría llegar a pasar dentro Se de nos la hidrata. planta? Se va a formar un hidrato, entonces para que el hidrato no se forme, ¿qué voy a tener que inyectar? Algún inhibidor podría inyectar MEG. Ne- MEG o metanol, ¿sí? El más típico es el MEG. Muy bien. ¿Y ese MEG se bancaba cualquier tipo de gas o el gas para procesar tenía que cumplir, antes de caracterizarlo, tenía que cumplir con ciertas especificaciones? Tenía que ser dulce, o sea, no tenía Muy que ser ácido. bien. Caracterización. Dentro de esa caracterización, nosotros a priori, para que este proceso sea eficiente, el gas sí o sí tiene que ser dulce. ¿Qué significa que sea dulce? El contenido de, bueno, dióxido de carbono, De sulfuro azufre y también. Azufre. Sí. claro. Valores. Quiero Contenido de valores. azufre. Quiero valores. Ahí te digo. Está perfecto eso. El tema de la caracterización, a si es dulce o ácido, está íntimamente relacionado con el contenido de dióxido de carbono, el contenido de sulfuro de hidrógeno o gas sulfídrico y todos los derivados de azufre como mercaptanos, por ejemplo. Bien, perfecto. Yo ya sé que si yo tengo, para que el gas sea dulce, tengo que mirar el contenido de esos componentes. Valores. Bien. Dióxido de carbono menor al 2% molar, Muy bien. Dióxido de carbono menor al 2% molar. sulfuro de hidrógeno menor a 3 miligramos por estándar metro cúbico. Este valor para la próxima clase lo quiero en partes por millón y lo quiero en porcentaje molar. Genial. Y después azufre total a 8 miligramos por estándar metro cúbico. Muy bien. Y acá cuando hablo de azufre total, estoy contabilizando no solo al sulfuro de hidrógeno, sino a todos los derivados de azufre como los mercaptanos, ¿sí? También lo quiero en partes por millón y lo quiero en porcentaje molar. Muy bien, si yo miro la cromatografía y cumplo con eso, entonces el gas ya es dulce. Y si no fuera dulce, ¿qué tendría que hacer? Tratarlo. ¿En dónde? En una planta de endulzamiento por aminas, puede ser. Bien. O Tamices moleculares, creo que también estaba la opción. muy bien. Sí o sí. ¿Qué va a pasar? A ver, Mayra Valenzuela. ¿Qué pasaría dentro de la planta si yo proceso gas ácido? ¿El proceso se va a llevar a cabo de manera eficiente? Según la respuesta, ¿por qué? No,
No es Porque- eficiente. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando dentro de la planta? y ahí no tengo que, no, al tener esto, o sea, dióxido de carbono, por ejemplo, si tengo eh, dióxido, por ejemplo, del carbono, puede Sí. empezar a reaccionar. ¿Con No, quién? no hablábamos de que puede ser corrosivo y todo eso, que se armaban los puntos calientes, o estoy confundida con Estás gas y confundida porque ese es gasolina. un gas, Ah, pero más o menos va por ahí. ¿Alguien se anima? ¿Pierde eficiencia el inhibidor? Bien, ¿quién es el inhibidor? ¿El glicol o el metanol? Bien, ¿por qué pierde eficiencia? Y Porque es el ácido. ácido, claro, bueno, no sé. Decilo vos. Cualquiera de los dos. No se peleen. Como quieras, Nico. Decilo vos si querés. No, que el ácido le quitaba capacidad de interactuar con las moléculas de agua al glicol. Claro, decía que esté en su forma iónica y no en la molecular. Bien, va por ahí, pero no está del todo claro. ¿Qué ácido? Bueno, a Sería la ver, te lo presencia. digo yo porque si no vamos a estar 4 horas. La solución que nosotros usamos para inhibir hidratos, primero y principal que es una solución acuosa. ¿Eso qué significa? Que tiene el inhibidor más agua, tanto el metanol como el monoetilenglicol. Por ejemplo, si usamos monoetilenglicol, las soluciones típicas son del 80 al 82% peso en peso de glicol. ¿Eso qué significa? Que el 20 o el 18% peso en peso va a ser agua. Si dentro del gas hay una cantidad considerable de dióxido de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono, debido a la alta presión que maneja la planta y a las bajas temperaturas, va a tender a solubilizar en la solución acuosa. Si solubiliza en la solución acuosa, ¿qué va a suceder? Se va a formar ácido carbónico. Si se forma ácido carbónico, ¿qué va a pasar con el pH? Va a disminuir. Más allá de que la solución, el monoetilenglicol, en vez de estar en su forma molecular, está en su forma protonada, la solución de por sí se tiende a ser corrosiva, justamente por la bajada de pH. Entonces, no solamente pierdo capacidad para inhibir hidratos, sino que también hago que el sistema se ponga corrosivo. Lo mismo va a suceder con el sulfuro de hidrógeno. La diferencia es que el sulfuro de hidrógeno va a formar un ácido más fuerte. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Eso Sí, queda profe. claro? Sí, eso sí. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora les muestro, ¿están viendo la pantalla todavía? No, Sí. están viendo el Sí, pizarrón. profe. Sí, sí. O sea, Igual se está puede fijo de la fijar. pantalla Ay, no me del digas high que no están shift. viendo el pizarrón. No, no, Esperen. no, pero, o sea, yo me di cuenta y cambié el pizarrón. Dejar de compartir. Ahí está el pizarrón, ¿sí? Sí, ¿Eso ya se vio? sí, sí. Sí, sí, ya se vio. Eso se ve. Bien. Compartir. Bien, ese es mi gas. Ese va a ser el gas que nosotros vamos a caracterizar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que mirar a ver si este gas realmente está en condiciones de entrar a ese proceso? Si es ácido. Ahora cuando se termine la reunión volvemos a ingresar. De paso aprovecho y nos preparamos unos mates. Yo me preparo mis mates y ustedes se preparan los suyos. Termina, esperamos 5 minutos y entramos. Bien, yo lo primero que tengo que mirar es si este gas es ácido, ¿sí? De acuerdo a esta composición, ¿es ácido? No, porque tiene menos del 2% molar de dióxido de carbono. ¿Menos? ¿O está ahí medio en el límite? Y Está en el tiene, límite. sí, bueno, Si esto lo multiplico por 100, ¿cuánto me va a dar? 2,2, ¿no? no. O 0,2. 0,22. Claro, Bien, está entonces, re lejos. entonces es redulce, perdón.
Que yo para las cuentas mentales, si no tengo la calculadora a mano, Claro, me parecía. bueno, no hay problema. Todos nos podemos Em, equivocar. y Cero, después cero. no veo otros. No, sulfídrico prácticamente no tiene un poquito yacimiento, ¿eh? Por Ok, las pero dudas, no se porque ve. O sea, en la croma no está. Bien, en la croma no está porque hay ppm nada más. Bien, es un gas dulce, perfecto. Entonces ahora sí estoy en condiciones de caracterizar. Vamos a esperar que se corte y ustedes antes de que se corte me van a decir, ¿qué tengo que caracterizar? ¿Qué El significa GPM, caracterizar? Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Bien, entre la caracterización va a estar el GPM. ¿Puedo borrar? sí, Sí, sí. Sí, profe. Bien, perdí el borrador y estoy con un calzón borrando. La caracterización siempre va a estar en función del tipo de planta en el que nosotros vayamos a procesar, ¿no es cierto? Bien. Nosotros dijimos que esta es una planta híbrida porque ajusta el contenido de vapor de agua y en simultáneo ajusta componentes más pesados que el metano. Obviamente nosotros vamos a tener en el tren de ajuste de punto de rocío, que sería el tren de procesamiento de gas, como producto principal gas en especificación y como producto secundario vamos a tener una mezcla de hidrocarburos líquidos que le vamos a llamar gasolina sin estabilizar o sopa, ¿sí? Que después en el tren de estabilización o tren de destilación vamos a obtener las diferentes gamas de productos o hidrocarburos líquidos. Ese tren de estabilización o destilación no existe actualmente en la planta, ¿de acuerdo? La planta solo dispone del circuito de procesamiento de gas. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué tengo que caracterizar de ese gas crudo? Alguien me dijo el GPM. Muy bien. ¿Qué significa GPM? son los galones de hidrocarburo líquido que obtengo Por cada mil. por cada 1000, perdón, andar metro Sí. cúbico de gas. Bien. Básicamente, ¿qué es? La relación que hay entre la cantidad de gas y la cantidad de líquidos que yo puedo recuperar, ¿sí? Es la relación gas-líquido. ¿Cuántos metros cúbicos de líquido puedo obtener por cada millón de metros cúbicos estándar de gas procesado si hablamos en las unidades del sistema internacional? En el sistema inglés está relacionado con el GPM. Galones por cada 1000 pies cúbicos en condiciones estándar de gas procesado y en el sistema internacional serían metros cúbicos de hidrocarburo líquido que obtengo por cada millón de metros cúbicos estándar de gas procesado. Bien, con eso voy a calcular a ver cuánto líquido teórico yo podría obtener en el supuesto tren de destilación que esta planta no posee, pero que sí, en un proyecto integrador profesional, tienen que calcular no solamente la producción, sino el diseño de todos los equipos de destilación. ¿Qué más? Eso, el GPM estaría La croma relacionado también es con... una caracterización, ¿o no? También. ¿Cómo? La croma. La croma ya la tengo, con la croma voy a caracterizar. Si no tengo la croma no puedo caracterizar. ¿Y ¿Se puede ocurre ser el el poder poder calorífico? calorífico? Bien, ahora vamos a anotar. El poder calorífico es una de las cosas que nosotros tenemos que caracterizar. Pero si yo ajusto el punto de Temperaturas, rocío de hidrocarburos, ¿se ajusta el poder calorífico? ¿Qué es el poder calorífico? era la, creo que era la cantidad de energía que se liberaba en la combustión. En una combustión completa. Creo no, Sí, es. es.
Bien, y si yo estoy sacándole componentes al gas natural, se los estoy sacando por condensación para ajustar el punto de rocío de hidrocarburos, ¿se ajusta el poder calorífico? Sí, 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 sí. automáticamente se ajusta, ¿sí? O sea que el poder calorífico está íntimamente relacionado con el punto de rocío de hidrocarburos. Aunque son cosas distintas, están relacionados. Bien, si yo en esta planta estoy ajustando el punto de rocío de hidrocarburos y el contenido de vapor de agua, además del GPM, ¿qué más tengo que conocer del gas? Contenido Puede de ser. vapor de agua. Bien, contenido de agua, ¿sí? Contenido de vapor de agua de ingreso. Bien. Del GPM, ¿qué va a salir? El punto de rocío de hidrocarburos, el poder calorífico superior e inferior, ¿sí? Y obviamente el índice de Wood. ¿Qué era el índice de Wood? Era un índice que servía para ver la compatibilidad de los gases para usarse en calentadores. Bien, es para analizar si un gas, cuando yo cambio la composición del gas, que eso va pasando durante todo el tiempo en la vida útil de un yacimiento y de una planta, cuando cambia la composición, verificar si el gas sigue siendo compatible para ser utilizado como combustible en compresores, motores y hornos de proceso. ¿Está? ¿Qué más? El peso molecular. ¿Qué más caracterizábamos? Si yo en la planta estoy haciendo un enfriamiento, condensa agua, hay gas, hay alta presión, baja temperatura, yo sé que tengo que inyectar inhibidores para que no se hidrate. Por lo tanto, ¿qué necesito calcular a la entrada sí o sí para saber cuánto inhibidor tengo que inyectar? La La temperatura de temperatura formación de de hidrato. formación de Muy hidratos. bien. Ah, ¿vieron? Con saca bocado va saliendo todo. Temperatura de formación de hidratos a la entrada, que sería lo que nosotros llamamos original, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y cuando el gas es dulce, ¿de qué depende esa temperatura de formación de hidratos? Únicamente de la presión y la temperatura. De la presión, De la perdón. Ah, presión, de la presión. específicamente, ¿sí? Porque la temperatura es lo que voy a calcular. Esto es una función exclusiva de la presión de circulación. Si yo tengo el mismo gas, no cambia la cromatografía, pero ese gas circula en diferentes sistemas a diferentes presiones. ¿Va a tener la misma temperatura de formación de hidratos? No. No. ¿Cómo es la temperatura de formación de hidratos respecto a la presión? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Directamente Es directamente proporcional. proporcional. A mayor presión de circulación, mayor es la temperatura a la que se forma el hidrato para una misma calidad de gas. Eso a mí me da noción de que, por ejemplo, supónganse que nos vamos a Tecpetrol y nos vamos al yacimiento Fortín de Piedra. Afuera me parece que está lindo, pero yo estoy acá arriba y me estoy cagando de frío. No tengo calefacción, chicos, acá en mi casa. Bueno, me van a guardar un segundo que contesto unas cosas del trabajo, pues están cambiando las torres de estabilización y ya estoy con ustedes. Mientras tanto, vamos analizando la pregunta que les hice que se cortó. Si, por ejemplo, hay un fortín de piedra
En la planta LTS que se encuentra en CPF, esa planta opera a 40 kilos. Y en la planta Joule Thomson vamos a operar a 85 kilos. ¿En cuál de las dos plantas se formaría primero el hidrato o a temperaturas más altas y aproximadamente a qué valor? Para eso van a tener que usar los diagramas de maqueta que supongo que los tienen disponibles. Y me van a decir las temperaturas a las que se forman los hidratos en cada planta. ¿Está? ¿Se Dale. entendió la consigna? ¿No habíamos Sí, dicho sí. que la presión era directamente proporcional con Sí, la temperatura de perfecto. formación Bueno, de ya sabes que hidratos? en la Joule Más Thomson, presión va a ser más. bien, decime las temperaturas a las que se forman los hidratos. No tengo las tablas Bueno, acá. las tendrías que tener. Están Bueno, accesibles ¿dónde? las tablas, ingresan a transporte de los hidrocarburos y en bibliografía típica que usamos está el GPSA. Sí, En el capítulo número 20 de, ese, de esa bibliografía disponible está el diagrama de maqueta WIR. ok. No. Pasa que estoy con el celu, yo, leve, pero bueno, Bueno, con me que fijo. 2 o 3 me lo digan es suficiente. Ahí vengo. A ver, voy a tener que dejar. ¿A quién puedo dejar de administrador? Por si siguen entrando alumnos. Si querés, déjame a mí. Bueno. Listo. Ahí vuelvo. 3 minutos Dale, nada dale. más. Mientras tanto, me van diciendo las temperaturas a las que se forman los hidratos a 40 y a 85 kilos.
Bueno, ¿ya estamos? Valores. Sí. Tengo una sola duda. ¿Sin el contenido de vapor de agua podemos calcular con maqueta el punto de rocío? ¿Y por qué el punto de rocío si yo lo que te pedí es la temperatura de formación de hidratos? Perdón, la temperatura de formación de hidratos. Ah, bien, cuando choca con la curvita de hydrate formation, te da la temperatura. Ujú. Y el vapor de Ok. agua, si yo tengo gas natural, vapor de agua, alta presión y baja temperatura, ¿el hidrato se forma? No, tiene que ser agua líquida. Bien. Entonces no tiene nada que ver la papa con las peras, ¿sí? Bueno, entonces son Y a creo que a 4 40 kilos. da 0 grados, más o menos. 0 grados. No, a mí me dio 12, 12. 13. ¿A cuántos kilos? Ah, bueno, sí, pero parecido por ahí. Bueno, sí, está. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y a 85 da casi 20, 18. Ahí tenemos la temperatura de formación de hidratos a 40 kilos, ¿sí? Y ahora tenemos la temperatura de formación de hidratos, que son aproximadamente entre 18 y 20 grados centígrados a 85 kilos. Bien, y eso va a suceder si el gas que está circulando a las respectivas presiones que están marcadas 40 y 85 kilos, hay agua líquida y la temperatura disminuye por debajo de los 13 o de los 20 grados centígrados según corresponda. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora me van a indicar ustedes cómo van a hacer para calcular el contenido de vapor de agua y el GPM del gas. ¿Y para qué sirve el GPM? El contenido de vapor de agua podemos usar Hi6, Bien. ¿Y si no tuviera Hi-6? el diagrama de maqueta, Bien. asegurándome que esté a una presión y temperatura donde esté saturado y no sobrecalentado. Ok, por lo tanto, ¿qué vas a tener que analizar? ¿Dónde estoy tomando la muestra? Exactamente. El punto de muestreo es muy importante eso, ¿sí? Respecto a eso, la clase pasada, en la práctica, vimos todo lo que era el tren de compresión y, o sea, y de gas y gasolina nosotros siempre, o sea, por lo menos yo entendí que siempre antes del compresor, ¿me ayudas, Santi? Porque creo que me olvidé y quiero preguntarlo para no olvidarme. Sí, sí, acá hubo un problema con Martín. Hubo un No, bueno, problemita. pero... No me Eh, extraña, bueno. A ver qué pasó. porque Martín preguntó cómo salía el gas del compresor. Con Nico Ajá, Sobrecalentado. dijimos sobrecalentado. Martín dijo ajá, no, exactamente eso era. sale saturado del compresor. Ah, sí, claro. Ujú. Bueno, me Y parece que vamos a estuvimos, tener que volver a hacer gas y gasolina. y estuvimos 3 horas y después como que nos tiró como que sí, que a veces puede salir No, a veces sobrecalentado, no, pero que siempre. Vamos a claro, aclarar por ese eso. punto bien para que no quede ninguna duda, porque si no después cuando hacemos proceso, ¿sí? Salen los diseños de estas plantas como las que están ahora actuales y yo tengo que ajustar, porque calcularon mal el punto de saturación del gas. ¿Mm? Suele pasar, chicos, pero por eso yo quiero que ustedes se queden con el concepto que corresponde. Vamos de vuelta para que quede bien claro para todos. ¿El compresor puede comprimir líquidos? No, ¿Pueden haber líquidos dentro del compresor? no. No. O sea, sí, Salvo, debería haber, o sea, puede haber, pero no debería.
Y si hay líquido dentro del compresor, se paró. Se rompió. Sí, lo que sería, digamos, lo más grave, que se te rompa. Lo sumo se va a parar porque tiene sus alarmas, si todo funciona bien, se va a parar antes de romperse. Pero si hay algo que estaba ahí paseado, se va a romper. Ya ha pasado, se han rompido vástagos de compresores. Bien, no puede haber agua dentro del compresor. Sin embargo, el compresor sí tiene líquido porque está líquido. Está utilizando el aceite de lubricación, que a la vez sirve como sello hidráulico, pero no puede haber agua dentro del compresor. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, del compresor, ¿va a salir saturado el gas? No. No, porque Nunca, tendrías que haber comprimido jamás. un líquido para que llegue a saturarse. Exactamente. Yo puedo llegar al grado de saturación si después de la compresión utilizo un aeroenfriador o algún equipo de intercambio para disminuir la temperatura de descarga. Pero el compresor, la descarga pura y exclusiva, siempre está sobrecalentado, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el siguiente esquema para que termine de quedar claro. Vamos a suponer que yo tengo un pozo, yo voy a dibujar un solo pozo. Ustedes saben que los pozos se agrupan en lo que se denominan PAD de producción, PAD de producción, ¿sí? ¿Cómo se agrupan los PAD? Según la presión. No me importa la calidad, no me importa la temperatura, me importa la presión para que todos los pozos que yo estoy produciendo converjan a lo que se denomina líneas de gathering o líneas de transporte. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Por eso vamos a suponer que tenemos un grupo de pozos que están en media presión, ¿sí? Están surgiendo hacia las instalaciones de superficie, donde la presión son 40 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado manométrico. Y vamos a suponer una temperatura que está en el orden de los 39, 40 grados centígrados, vamos a poner 39 grados centígrados, ¿sí? Un caudal que van a ser X millones de estándar metro cúbico por día, que después vamos a definir ese caudal. ¿Por qué no me interesa el caudal por ahora? Porque yo lo que voy a calcular va a ser el contenido de vapor de agua que tiene ese gas. Y el contenido de vapor de agua no es más ni menos que una forma de expresar la concentración de agua que hay en la corriente. Por lo tanto, si estoy expresando una concentración, me estoy refiriendo a una propiedad intensiva de la materia. No me interesa la cantidad, sino la calidad. ¿De acuerdo? Esta corriente que está fluyendo hacia las instalaciones de superficie, ¿es monofásica? No. No. No, siempre es multifásica, ¿sí? Por lo tanto, nosotros acá en esta corriente vamos a encontrar gas, vamos a encontrar hidrocarburos líquidos. ¿Cómo se van a llamar esos hidrocarburos líquidos? ¿Condensados? Bien, ¿por qué se llaman condensados? Porque es la parte un poco más pesada del gas que al caer la presión en superficie condensaron, porque están por debajo del punto de rocío. Creo que era porque condensaba por encima de los 0 grados. Bien, porque son líquidos que se formaron por encima de los 0 grados centígrados, si no serían gasolinas. Está muy bien lo de la composición, posee los hidrocarburos más pesados porque están condensando a temperaturas superiores a 0 grados, ¿sí? Pero fundamentalmente es ¿por qué es condensado? Porque a cualquier presión esos hidrocarburos líquidos los obtengo a temperaturas mayores que cero. Si los obtuviera a temperaturas menores que cero, como es en el caso de la planta LTS o el de la Joule Thomson que vamos a analizar, pasan a llamarse gasolina. Bien, ¿qué más voy a tener? Agua libre. Y voy a tener partículas sólidas. Esas partículas sólidas pueden estar dispersas o pueden estar disueltas. Matías Morales, ¿cuál es la diferencia entre una partícula dispersa y una partícula disuelta? Sólida.
¿Está en el aula? Sí, sí, profe, estoy pensando. Las disueltas serían María las que ya José. Ajá, solubilizaron a ver, con el líquido. Y las ¿con dispersas qué son las líquido? que con el agua que puede estar ahí. Bien, Por ¿cómo se ejemplo, llaman pueden esas ser las partículas? sales Bien. ¿Las dispersas? y las dispersas podrían ser las arenas, por ejemplo, que no solubilizaron, pero que están en el líquido, como el agua. ¿Solamente el líquido como el agua o puede estar en todas las fases? No, sí, pueden estar en todas las fases también, sí. Bien, esa diferencia es fundamental. Las partículas sólidas disueltas generalmente son sales y únicamente van a solubilizar en el agua libre. Y también las voy a encontrar en el condensado cuando el agua se emulsione en ese condensado. ¿De acuerdo? Mientras que Bien, las partículas sólidas dispersas van a estar dispersas en todas las fases, en la fase gaseosa, en la fase de hidrocarburos líquidos y en la fase de agua libre. Y esas partículas dispersas no solubilizaron. ¿Se entendió eso? sí, sí, profe. Sí. Bien. Por lo tanto, yo puedo meter ese fluido que está saliendo del pozo en esas condiciones directamente a una planta de procesamiento de gas. No. No. ¿Qué tengo que hacer primero? Separar. Separar las fases. Por lo tanto, el primer equipo de superficie que va a aparecer va a ser un separador de fases que puede ser bifásico, trifásico, puede ser trifásico de dos cuerpos, por ejemplo, ¿sí? Como el caso del dibujo. En Fortín de Piedra no existen los separadores trifásicos, son bifásicos, ¿sí? Directamente. Entonces vamos a dibujar directamente el separador bifásico. Del tope va a salir una corriente de gas y del fondo va a salir una emulsión que va a estar formada por los hidrocarburos líquidos y por el agua libre. Bien, en este punto, ese gas es monofásico. ¿Y el separador? Sí, salida del separador. ¿Es Sí, es 100% monofásico monofásico? y idealmente sí. Idealmente sí. En el proceso real, No. 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 Va a arrastrar aerosoles, nieblas y algunas partículas líquidas, ¿sí? ¿De qué va a depender exclusivamente eso? De la eficiencia de separación. Ok. ¿Qué tendría que poner yo ahora para garantizar de que ese gas sea lo más monofásico posible? Reducir el contenido de aerosoles. ¿Un filtro coalescente? Muy bien. Entonces ahora vamos con un filtro coalescente. Filtro coalescente que generalmente tiene dos cámaras. La cámara primaria es la que va a separar el grueso de líquidos que hayan sido arrastrados desde el separador. Y la cámara secundaria es la que tiene los elementos filtrantes que va a retener partículas pequeñas de líquido, ¿sí? Todo ese líquido se va a juntar en un recipiente que se llama acumulador, del cual nosotros vamos a sacar de vuelta una emulsión formada por hidrocarburos líquidos y por agua. Ok, nosotros acá vamos a sacar gas monofásico. Vamos a suponer que no existen pérdidas de carga en este sistema que yo estoy dibujando, por lo tanto, la presión la voy a mantener en 40 kilos, ¿sí? Obviamente en el sistema real voy a tener una ligera pérdida de carga inherente al sistema que va a depender de la disposición de las cañerías y va a depender del tipo de elementos filtrantes que estoy usando en ese filtro, ¿sí? Aproximadamente 1 kilo son las pérdidas de presión típicas. ¿La temperatura va a cambiar o se va a mantener también casi constante?
Se va a mantener casi constante. Se va a mantener casi constante. Pueden haber ligeros cambios, por ejemplo, en época invernal, donde las temperaturas ambientes bajan por debajo de los 0 grados centígrados, puedo tener un grado de diferencia hasta 2 inclusive. Pero vamos a suponer que en el proceso típico la temperatura se mantiene casi constante en 39 grados centígrados. Bien, ese gas monofásico que está saliendo de ese filtro coalescente, ¿está saturado? Bueno, de nuevo, idealmente no debería. Está saturado igual. Está saturado, sí o sí está saturado. ¿Por qué? Porque de los equipos yo estoy observando nivel de líquidos. Yo puedo Perdón, asegurar que no está entendí otra cosa. saturado si no hay líquidos en los equipos que están aguas arriba. Si esos equipos, separador y filtro coalescente, están manejando niveles de líquido, entonces el gas está saturado. Monofásico, sí, pero saturado. ¿Qué significa que esté saturado? Que esté en la curva de saturación, ¿En la curva? sobre la Claro, curva. es o adentro de la campana. Bueno, Ah, y si está dentro de la campana, entonces estamos al tenés horno, no líquido. funcionaron los equipos, no retuvieron líquidos, está Bueno, claro, saliendo sí, como sí. corriente multifásica. Claro, se viendo todo. Claro, sí, sí. Me parece que voy a anular todos los exámenes finales, ¿eh? ¿Qué significa que esté saturado el gas? Que esté sobre la curva de Rocío. ¿Sobre la curva? Que el punto de rocío sea igual a la En presión el de operación. No, punto que de esté dentro rocío. de la Ah, campana de claro. hidrocarburos. No puede estar Claro. dentro de la campana de hidrocarburos porque si está dentro de la campana de hidrocarburos, los equipos aguas arriba no están despojando correctamente el líquido y yo lo estoy arrastrando. ¿Puede pasar eso en un proceso real? Por supuesto que sí. De hecho, pasó el fin de semana. Por eso, en vez de tener descanso, tengo que estar controlando parámetros. Metieron agua dentro de la planta. Bueno, más allá de eso, ¿qué Profe, perdón, yo no significa que está entendí. Porque, saturado? pero nosotros tomábamos saturado como que, por lo menos yo me acuerdo, como que estaba sobre la curva y dentro de la Eso es campana. correcto. Por ejemplo, en este punto. A ver, Ay, 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 esto lo tendrán que ver en la práctica, ¿eh? Vamos al punto 1 y vamos al punto 2. Solamente con el diagrama de fase voy a analizar el comportamiento de los hidrocarburos. Me olvido del agua acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el diagrama de fase yo no puedo determinar el agua, ¿de acuerdo? Eso está claro, ¿no? Sí. Bien. Entonces, en el punto número 1, si yo tengo presión versus temperatura, y tengo un diagrama de fases de esta forma, y estoy diciendo, yo tengo gas en presencia de hidrocarburo líquido que denomino condensado y están en equilibrio. A 40 kilos, que es la presión, yo estoy en este punto, en el punto A, o estoy en el punto B, o estoy en el punto C. Punto A. Bien, estoy con una mezcla bifásica, por lo tanto acá voy a ver yo los 39 grados centígrados. ¿De qué va a depender la forma de la curva? De la composición del gas. Bien, acá el gas está saturado en equilibrio con líquidos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, entonces el punto A va a ser mi punto número 1. ¿De acuerdo? Vamos al filtro coalescente. En el separador, exclusivamente acá, en el separador, ¿qué pasó? El gas del separador está egresando en el punto de rocío o levemente metido dentro de la curva, ¿sí? Acá tengo 39 grados. Y el filtro coalescente va a salir en el punto de rocío, pero en el punto, no en la curva.
La curva es esto, que tiene Bien. todos los puntos, ¿sí? Yo salgo en un punto específico porque tengo un punto operativo. ¿Cómo sale el gas entonces del filtro coalescente? Monofásico y saturado, a punto de formar el primer vestigio de líquido. ¿Se entendió? Pero no está dentro de la campana. Está en un punto sobre la curva de Rocío. Acá yo tengo el punto de Rocío de hidrocarburos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y ahora yo quiero entrar a la planta Joule-Thomson, cuya presión operativa de ingreso son 85 kilos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Subirlo. Bien. Entonces ahora va a venir lo que se conoce como patín de compresión. Ese patín de compresión siempre va a tener un scrubber de succión, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que si hay problema en estos equipos aguas arriba, el líquido que pueda ser arrastrado sea retenido por ese scrubber. Si el proceso está funcionando de forma eficiente, ¿voy a encontrar líquido en ese scrubber? No. No, no lo haría. Y si lo encuentro, va a ser mínimo ese líquido. Y se puede originar porque quizás esta línea, ¿sí?, que conecta al filtro coalescente con el scrubber de ingreso es muy larga, no está revestida, y en invierno la disminución de temperatura ambiente me puede generar algo de líquido en la cañería. ¿Por qué? Porque ese gas está ingresando justo en el punto de rocío. Una variación mínima en la temperatura, incluso en la presión, va a generar líquido en el caño, ¿de acuerdo? ¿Se entendió eso, no? Sí, sí. Sí, Bien. sí, profe. Entonces, las posibles trazas de líquido las voy a sacar por el fondo. Acá va a salir sí o sí gas monofásico y entro al compresor. El compresor este va a ser de una sola etapa y me va a comprimir hasta una presión final de 85 kilos. Y la temperatura de descarga va a estar en el orden de los 90 grados centígrados, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos con el punto 2 y el punto 3. Presión, temperatura, envolvente de fases características de ese gas. Yo sé que a 40 kilos está justo en el punto de rocío. Y estamos a 39 grados. ¿Qué pasó ahora en el compresor? Aumentamos la presión hasta 85 y la temperatura se me fue hasta 90 grados. Estoy en este punto. Del punto 2 me fui al punto 3. ¿Cómo está en el punto 3 del gas? Sobrecalentado. Sobrecalentado. Y con respecto al agua, ahora vamos a analizar el agua. ¿Cómo va a estar con respecto al agua? Porque eso es con respecto a los hidrocarburos. Con respecto a los hidrocarburos se sobrecalentó. Y con respecto al agua, ¿dónde lo voy a analizar eso? El diagrama de maqueta. Bien, entonces vamos a ir al diagrama de maqueta. W en función de T. ¿Qué líneas voy a marcar? La isobara de 4000 kilopascales, ¿sí? Y la isobara de 8500 kilopascales. Presión de succión, presión de descarga. ¿De acuerdo? ¿Dónde voy a calcular el contenido de vapor de agua que me indique saturación del gas? ¿En la succión o en la descarga? En la succión. La Bien. succión. Entonces, ¿cómo voy a marcar en la succión? En función de la presión, que son los 40 kilos, y en función a la temperatura, que son los 39 grados. Entonces voy a marcar 39, me desplazo verticalmente hacia arriba hasta tocar la línea de 4000, y acá voy a leer el contenido de vapor de agua con el que viaja el gas. Durante la compresión, esa composición
ese contenido de vapor de agua expresado en miligramos por metro cúbico estándar, ¿cambia o se mantiene No, no cambia. constante? Se mantiene constante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo comprimo, el contenido de vapor de agua se mantiene constante. Y cuando llego acá, ¿qué encuentro acá abajo? ¿Qué encuentro acá? La, la nueva temperatura de rocío de agua. Muy bien, la nueva temperatura de rocío del agua, que ahora ustedes en el corte la van a buscar, me van a decir cuál es la... Primero van a calcular el contenido de vapor de agua a 39 grados y a 4000 kilopascales. La van a mantener constante en el diagrama de maqueta, como yo estoy haciendo acá, y me van a decir cuál es esa nueva temperatura de rocío de agua. Vamos a suponer que me dio 50 grados. 50 grados centígrados. ¿Sí? Y del compresor está saliendo a 90. ¿Está saturado en agua? Sobrecalentado. Está sobrecalentado porque la temperatura de descarga es mayor a la temperatura de rocío del agua. Entonces no va a condensar el agua a la salida del compresor. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Alguien no entendió? Conclusión de la descarga de un compresor. ¿Puedo tener gas saturado en agua o en hidrocarburos o en ambos? No. Nunca. No. ¿Está? Y ahí tienen la demostración. Y pasan al pizarrón y acá le ponen cómo quería demostrar. Bueno, ahora cuando se corta, hacen el cálculo. Dale. Pero no se confundan más con eso, ¿sí? Es primordial eso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Porque yo ahora voy a entrar a la planta Joule-Thomson y yo tengo que saber cómo tengo que hacer el enfriamiento para ajustar el contenido de vapor de agua. ¿Dónde voy a calcular ese contenido de vapor de agua? ¿A la entrada o a la salida del compresor? A la entrada del compresor. A la Y si entrada. yo hubiese cometido el error considerando que del compresor el gas sale saturado, ¿cuál calcularía más o menos agua? Calculas menos agua. Sí. Depende. La respuesta es depende. ¿Por qué depende? Porque el contenido de agua es inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la temperatura. Entonces depende cómo haya variado la presión y la temperatura para saber si calculé de más o calculé de menos. Entonces ahora ustedes en el corte lo calculan con el diagrama de maqueta y me van a decir, ¿estamos de acuerdo? Sí, Y profe. eso es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante? Porque en función a esa cantidad de agua va a ser la cantidad de glicol que yo voy a inyectar. Si yo inyecto corrientes líquidas de más, el proceso Joule-Thomson se hace cada vez menos eficiente. Y ahora más adelante van a entender por qué. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, todo esto que nosotros estamos viendo ahora en la teoría es lo que ustedes tienen que ir calculando para ya empezar a preparar el gas para que sea procesado. Serían todos los puntos claves a tener en cuenta antes de entrar al análisis de procesamiento. ¿Qué calculamos en este caso? La temperatura a la que se puede formar el hidrato, el contenido de vapor de agua que tiene el gas, el nuevo punto de rocío de ese contenido de vapor de agua y el punto de rocío de los hidrocarburos. Todo eso lo podemos hacer, ya sea a mano o usando HiSys. Si por ejemplo uso HiSys, bueno, ahora cuando se termine, te quedan 3 minutos. No puedo compartir porque Santiago estás de... Ah, ahí te lo cedo si crees. Sí, igual no importa si ya se corta, quedan 3 minutos. No importa, ahora cuando se corte, vuelvo de vuelta y ahí lo muestro, Dale, dale. Sí, para ver bueno, cómo ahí. se hace con Haiku. Ah, Dale. bueno.
¿Ven la pantalla de SkySys? Eh, sí, yo la Sí. veo. Bien. Uy, se cerró. Cuando volvemos lo muestro. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Ahora cuando volvemos, además de mostrar en SkySys, ustedes me van a decir cómo se calcula el GPM. Y si habían sólidos disueltos como sales y el filtro coalescente no funcionó como corresponde, ¿pueden entrar sales al sistema de procesamiento Joule-Thomson? El filtro no funcionó, entraron Ujú. líquidos y bueno, si entró agua y tengo sales disueltas, puede entrar. Ajá. ¿Van a entrar entonces? Sí, 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 si tengo líquidos, sí. Y me parece que primero se va a parar el compresor. Ah, bueno, claro. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta cómo tienen que ir analizando el proceso? ¿O no? ¿O se les hace muy difícil? No, sí, nos damos cuenta. Bien. Por eso a mí me gusta que ustedes analicen las cosas, no respondan por impulso. Analicen la situación que se está presentando, porque no todas las plantas, por más de que el proceso sea similar, se comportan de la misma manera. Así ustedes ya se van adecuando por si les toca hacer procesos en alguna planta X. Es muy importante analizar qué es lo que está pasando aguas arriba. Bueno, queda un minuto. ¿Alguien quedó con alguna duda? Yo por lo menos no. Bien, los demás. Todo esto lo tomo yo en el coloquio, ¿eh? Creo que tampoco, pero para que quede claro, tenemos que calcular el GPM, ¿no? Sí, el GPM viene ahora con la siguiente Ok. etapa del... Hasta ahora ustedes lo que van a calcular es temperatura de formación. Profe, nos tomamos unos minutos. Sí, 2. Bueno, Sí, porque ahora 2:30 ya terminamos, ¿sí? No vamos a alcanzar a ver el proceso, pero bueno, ya algo avanzamos.
¿Listo? Bueno, si Lara me devolvés el mando, porfa. Bien, con Jaisis. Una vez que ustedes cargan la composición, en esta composición el agua no está. ¿Por qué el agua no está? Porque la Es en croma base se larga en seca. seco. Bien, la cromatografía está en base seca. Muy bien. Eso no implica que el agua no esté presente, ¿sí? De hecho, nosotros ya sabemos que sí está presente. Cuando cargo las condiciones, yo sé que voy a operar, acá le voy a sacar este 1 porque esta fue una prueba que yo estaba haciendo. Estamos a 39 grados centígrados y 40 kilos de presión. Vamos a procesar 2.200.000, ¿sí? Bien. Entonces nosotros ya sabemos que si estamos a 40 kilos no estamos en condiciones de ingresar a la Joule Thomson. Por ende, es necesario un compresor. Sin embargo, el grado de saturación en agua lo voy a calcular al ingreso del compresor. Por eso, acá está para saturar, ¿sí? Una vez que saturo y salgo del compresor, ahí nosotros vamos a calcular, vamos a suponer que esta tabla no está. Acuérdense, clic derecho sobre la corriente, mostrar tabla. Ahí por defecto nos va a mostrar, ¿sí?, los parámetros principales, que son temperatura, presión y flujo de gas, en este caso expresado en metros cúbicos estándar por día. Y nosotros queremos averiguar, primero, cuál es el punto de rocío de hidrocarburos, ¿sí? Hidrocarbon dew point en la fase gaseosa. Y también queremos saber, con respecto al agua, cuál es el punto de rocío del agua y cuál es el contenido de agua, ¿sí? Estos son los valores que arrojan. Fíjense que el punto de rocío de hidrocarburos son 30 grados. Eso implica que con respecto a los hidrocarburos y la temperatura de circulación está sobrecalentado respecto al hidrocarburo. Sin embargo, el punto de el contenido que calcula Jaisis son 1.515 miligramos por cada metro cúbico estándar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Voy al compresor, agrego un compresor de una sola etapa, después lo vamos a calcular a este compresor. La próxima clase vamos a ver si hacemos tiempo, si no la que sigue. Vamos a ver cuáles son los requisitos para hacer el diseño básico del compresor y vamos a constatar esos valores con Jaisis. Vamos a utilizar este compresor, ¿sí? Vamos a comprimir y lo vamos a llevar a 85 kilos. En este caso, Jaisis nos dice que la temperatura de descarga del compresor aumenta hasta 103, ¿sí? Si yo a la corriente que sale del compresor le agrego una tabla y comparo, por ejemplo, con la corriente de succión, lo único que cambió fue la temperatura y la presión. Pasó de 39 a 103, de 40 a 85. El caudal de gas se mantiene constante. ¿Qué va a pasar con el punto de rocío de hidrocarburos y de agua? ¿Qué va a pasar? ¿Aumenta? Bien, vamos a verificar, por ejemplo, agregando la envolvente de fases del gas, ¿sí? Nosotros estamos en este punto, ¿sí? En 40 kilos.
¿Qué va a pasar con el punto de rocío de hidrocarburos cuando aumente la presión? ¿Va a aumentar? ¿Dónde está la crincondentérmica acá? Es En el esa, punto más extremo de temperatura. Bien, está más o menos acá la crincondentérmica, ¿sí? Sí. Que sería la recta tangente a la curva de rocío. Ujú. Está cerca de los 40 kilos. Por lo tanto, si aumenta la presión, ¿qué va a pasar con el punto de rocío de hidrocarburos? ¿Lo están No era viendo acá? directamente proporcional, entonces aumenta. No, no es directamente proporcional para los hidrocarburos. depende, era. Depende en qué posición estás. ¿En qué posición está la crincondentérmica? Bueno, en este caso, lo están viendo ahí en el gráfico. ¿Qué pasa con el punto de rocío? ¿Aumenta o disminuye? ¿Se aumenta la presión? Sí, Ahora, si estás en ese punto, Disminuye. va a disminuir. en este caso va a disminuir. Por eso, ojo con eso, ¿eh? Ya lo vimos en gas y gasolina. Por eso hay que analizar la croma y trazar el diagrama de fases. Bien, el punto de rocío de hidrocarburos va a disminuir. ¿Y el de agua? Voy a llamar al punto de rocío de hidrocarburos y van a ver que va a disminuir. Adicionar, hidrocarbon dew point. Bajó a 19 grados. Pasó de 30 a 19, o sea, disminuyó. Muy bien. ¿Y con el agua qué va a pasar? El de agua siempre aumenta. Bien, el del agua sí es directamente proporcional. Entonces, ojo con eso. Depende siempre, fíjense, el del agua son líneas rectas. Cuando analizamos los hidrocarburos es una curva. ¿Sí? Entonces, vamos a... ¿Y con el contenido de vapor de agua qué va a pasar? Si aumentas la Mantiene presión, se constante. mantiene constante. ¿Cómo? De vuelta, no escuché. Si aumentas la presión, se mantiene constante. Bien. No debería haber cambiado, ¿sí? Bien. ¿Cambió el contenido de agua? No, Bien. ¿Qué pasa con el punto de rocío del agua? aumentó de 39 a 50. Bien. Sin embargo, el gas está circulando a 103 grados centígrados. ¿Está saturado en agua? No, está sobrecalentado. ¿Está saturado en hidrocarburos? Tampoco, también está sobrecalentado. Está más sobrecalentado que antes, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Acabamos de Sí. demostrar con un simulador todo lo que nosotros concluimos teóricamente en el pizarrón. Así que esto lo discuten a muerte la próxima clase. Práctica. Vale. es que yo lo discutí a muerte y empezó a ponerme separadores, intercambiadores de calor, como Claro, cuatro compresores, y llegó al fin del proceso y me endulzó el oído con 5 minutos de explicación. Entonces me quedo con la duda, en realidad. Bien. Este aero que está dibujado acá representa el sistema de enfriamiento del propio compresor. A los que han ido, los que están en Tech Petrol haciendo la pasantía, ¿han tenido la posibilidad de visitar algún patín de compresión, la planta, de verla, aunque seas de lejos? Yo la vi de lejos, a la CPF. Cuando vos vas entrando en el camino, ¿sí? Para antes de entrar a la gerencia, si vas del lado derecho sentado en la combi y abrís la ventana, vas a ver todo el parque de compresión que hace un ruido, Sí, sí, y viste que hay unos aeros gigantes en cada uno de sí. los compresores. Bien, son estos aeros, ¿sí? Esos aeros sirven para enfriar el aceite de lubricación de los compresores y a la vez también para enfriar el gas en cada una de las etapas, porque si no se quema las válvulas del compresor y los cilindros. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora yo voy a pasar por ese aero, ¿sí? A mí me conviene que condensen hidrocarburos si yo, por ejemplo, en esta planta no tengo facilidades de entrada, que es justamente lo que se va a diseñar en uno de los proyectos integradores. Yo no tengo facilidades de entrada. Después del aero voy a entrar directamente al proceso. ¿Me conviene que condensen hidrocarburos?
¿O me conviene que los hidrocarburos condensen dentro de la planta? Te conviene que condensen dentro de la planta, Muy porque bien. si no, no tenés cómo tratarlos. Bien. Y si yo te digo que cuando a una planta Joule Thomson se ingresa líquido, baja la eficiencia del proceso, ¿me conviene que condense agua? Tampoco. Tampoco. Me convendría si yo dispusiera de facilidades de entrada para retirar el agua, ¿sí? Que es justamente el equipo que está dibujado acá y es el que en el proyecto integrador este que se está realizando se va a calcular para poder manejar de manera eficiente este aero, condensar la mayor cantidad de agua posible y hacer óptimo el proceso. ¿Estamos? Entonces, si yo ahora tengo que optimizar este proceso, pero ya es tarde para poner esas facilidades de entrada porque la planta entró en servicio, ¿hasta qué temperatura me conviene bajar con el aero disponible en el compresor? Unos grados por encima de la mínima temperatura de rocío. En este caso, Bien, La de 50 sería grados en realidad. a la bien. máxima, ¿Hasta tal cual. cuánto enfriarías vos? Hasta 55, 53. 53, 52, ¿sí? Muy bien. Ahora, los viejos están enfriando a 38, ¿sí? Y fíjense que acá ya me aparece líquido. Fracción vapor dice 0,99, no dice 1. Entonces voy a averiguar de qué líquido se trata, ¿sí? Y es agua, porque bajaste a 38 y Bien. tenías el punto de rocío del hidrocarburo en 19. Muy bien, vos ya de premisa sabés que es agua, pero de todas maneras lo vas a verificar en Hi-C. Fíjate que el caudal de gas se mantiene casi constante, ¿sí? En 2 millones. Sin embargo, acá te está indicando que alguito, 0,06 metros cúbicos por hora de líquido está condensando. Y acá Hi-C te dice, bien, es fase acuosa lo que está condensando. Entonces me voy a composición y observo que de esa fase acuosa lo que está condensando es agua. ¿Se entiende? Sí. Vamos a Ujú. suponer, para que a ustedes les quede más claro, que yo acá enfríe hasta 18 grados centígrados. 17. ¿Quién va a condensar? Ambos. Bien. Fíjense que nuevamente acá me está indicando, está formando una fase líquida, ¿sí? Y acá aparece la fase de hidrocarburos, además de la fase acuosa. Y de ambas fases se está formando líquido, lo leo acá, ¿sí? Me está formando medio metro cúbico por hora de hidrocarburo y 0,1 metro cúbico de fase acuosa. Me voy a composición y acá tengo los hidrocarburos presentes en esa fase líquida. Y acá tengo agua con dióxido de carbono disuelto. ¿Sí? Este dióxido de carbono, nitrógeno, metano y etano que yo leo en esa fase líquida de hidrocarburos, ¿están líquidos? No, están solubilizados. Están solubilizados como gas. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se hace el análisis? Entonces, conclusión. Si yo analizo la descarga del compresor, en la descarga del compresor el gas siempre va a estar sobrecalentado, ya sea en agua o en hidrocarburos. Si yo analizo después del sistema de enfriamiento que posee el compresor, ahí podría llegar a saturar el gas, inclusive podría llegar a formar corrientes líquidas. Entonces, esta corriente 6,3, ¿sí? 6/3, perdón, o 6-3, sería una corriente trifásica, en este caso que yo simulé recién, donde enfría hasta 17. ¿Por qué se me cruzó el aero? Porque el aire está más caliente, ¿sí? Si me voy a Design, Parámetros, el aire está entrando a 25 grados, imposible que se enfríe hasta 17. Por eso acá me está diciendo temperaturas cruzadas, ¿sí? ¿Voy a lograr con aire del medio ambiente enfriar hasta 17 en un proceso real? No. No. Bien. Entonces acá, como yo quiero hacer eficiente el proceso actual, a esto lo voy a enfriar hasta 52 grados. Si lo enfrío hasta 52 grados, no se formó líquido. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Bien, la próxima clase vamos a arrancar, porque es muy probable que muchos hayan olvidado cómo se carga el HYSYS. ¿Ya saben cargar el HYSYS?
Espero que me digan que sí, porque Sí, los digo por lo menos en Sí, la ya práctica. después practicamos bastante eso. Bien, ya sí, está frecuente. cargado. Entonces yo estoy en condiciones de arrancar a simular nada más. Y Claro. conocer el proceso. Por eso, una vez que tengamos el proceso, yo ya arranco a simular. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bien, una buena. Hay que agilizar porque Sí, no nos queda nada. No importa, ustedes saben que siempre llegamos. Tarde pero seguro. ¿El año Tal pasado cual. no simularon todas las plantas? sí. Y bueno, ¿Ah, sí? este año va a ser lo mismo. Estamos un poquito atrasados, pero no importa. Vamos a lograr el objetivo. Bueno, entonces ahora ustedes, para ya culminar con la clase, me van a decir cómo calculo el GPM y para qué me sirve. TPM teníamos como una fórmula que era que comparábamos. Bueno, la fórmula en sí era el peso molecular del gas. Yo lo voy a poner en la siguiente situación. Era volumen de líquido Ustedes, sobre volumen de gas. Claro, y bien, ahí yo lo voy a partíamos de poner la en la siguiente definición. situación para que ustedes, según lo que aprendieron en gas y gasolina, me digan cómo se calcula el GPM. Ustedes entraron hoy a una planta de procesamiento de gas y el jefe de plantas les pide que optimicen la producción de líquidos. ¿Qué van a hacer ustedes? Primero ver cuánto líquido puedo, Muy bien, cuánto primero van a líquido teórico puedo calcular el extraer. límite superior. Van a calcular la producción teórica de líquido como si la planta fuera 100% eficiente. Ese les Claro, va a ese dar es el el límite GPM. superior y ustedes van a decir hasta acá, ¿sí? Porque si no los viejos quieren más. Y ustedes tienen que ser capaces como procesistas de decir, según la calidad de gas, hasta esta cantidad de líquido se podría recuperar más la eficiencia de la planta, ¿sí? Yo primero voy a calcular el límite superior, el máxima producción de líquido, como si el proceso fuera 100% eficiente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos que ese GPM, que serían galones de hidrocarburo líquido, por cada 1000, ¿sí? Estándar pie cúbico, ¿sí? Por día. Estándar cubic feet day, ¿sí? Esto es lo mismo que yo ponga 1000 estándar pie cúbico sobre día. ¿Estamos? ¿Qué me está indicando eso que escribí? Una relación entre quién. Entre volumen de gas y volumen de líquido. Bien, en este caso, bueno, vamos a poner, acá sería volumen de líquido sobre volumen de gas. Sería lo mismo que yo diga volumen de gas sobre volumen de líquido. Muy bien. Según todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta trayectoria en la universidad, ustedes tienen que ser capaces de decirme a qué es igual el volumen de un gas. Sería el número de moles por R por T sobre la presión Bien, ¿de dónde sale eso? de la ley de gases Dale, pues. ideales. Bien, de P por B igual a N por R por T. Por lo tanto, el volumen de gas, ¿a qué va a ser igual? Al número de moles de gas, ¿sí? Por R, por T, sobre P. ¿Y el líquido? La masa sobre la densidad del Bien. líquido. Nosotros sabemos que para los líquidos densidad es igual a masa sobre volumen porque son incompresibles, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser masa, ¿sí? Del líquido y la densidad la voy a poner acá arriba. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Si yo con el GPM quiero calcular producción de hidrocarburos
respecto a la cantidad de gas procesado. ¿Lo hago para la mezcla o lo hago componente por componente? ¿Qué es lo que El quiero G- saber, profe? El GPM. ¿Lo hago para la mezcla o lo hago componente por componente? Y componente por componente, porque le pidió de Bien, más líquido. componente por Claro. componente. Muy bien. Entonces ustedes van a empezar primero, por ejemplo, con el metano, ¿sí? ¿Voy a recuperar metano líquido? No. No creo. No. No, porque esta no es una planta de licuación, ¿sí? Todavía no están disponibles las plantas de licuación, próximamente. Ahí tienen otro proyecto integrador profesional del cual yo no voy a ser tutor, pero pueden hacer plantas de licuación, que son las que se van a poner en servicio próximamente. Bien, vamos a empezar con el metano como ejemplo, ¿sí? Esto ya se dio, pero vamos a hacer el repaso. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? El volumen de metano como gas respecto al volumen de metano como líquido. ¿Esto a qué va a ser igual? Al número de moles de metano por R por T sobre la presión, ¿sí? Acá vamos a tener la masa de metano y la masa que es igual a su vez. O el número de moles, ¿a qué es igual? Masa sobre el peso molecular. A la masa sobre el peso molecular. Entonces la masa que va a ser igual al número de moles de metano por el peso molecular del metano. Y acá arriba vamos a poner la densidad del metano, pero esta densidad tiene que ser líquida, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien, ¿en qué condiciones de referencia voy a trabajar? ¿Normales o estándar? Y en estándar. Bien. En condiciones estándar, esto que está acá, ¿a qué es igual? ¿No es el volumen molar? De esta fórmula que está acá. Esto que Sí, es está el acá volumen molar. Un volumen es el molar. volumen molar. Entonces, el volumen de metano como gas respecto al volumen del metano como líquido, ¿a qué va a ser igual? Número de moles de metano y número de moles de metano como gas y como líquido. ¿Es lo Son iguales. mismo? Es lo mismo. Sí, sí. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me queda igual eso? La densidad del líquido Volumen por el molar volumen molar por la densidad del metano líquido, muy bien. Sobre el peso molecular del gas. Bien. El del peso metano. Sí. molecular, en este caso del metano. ¿Y esto cuánto vale? Ahí te digo. No, ¿cómo ahí te digo? Así, rápido. En condiciones normales, 22,4 litros. En condiciones estándar, 23,6. 23,6 por la densidad del metano líquido dividido el peso molecular. ¿Qué es lo único que me estaría faltando conocer? Pues el peso molecular del metano es fácil de calcular con la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué Densidad. Sí, la densidad. Bien, ¿y dónde la voy a sacar? Ahí sí. La puedo sacar de HISIS o la puedo sacar de tablas que indiquen parámetros de hidrocarburos. Esa tabla ya está subida. Sí, es creo que el trabajo práctico número 1 de gas. Y así voy a hacer para cada componente. ¿Cuáles son los componentes que a mí me interesa para esta planta? Por ejemplo, si estoy en la LTS, ¿qué líquido voy a recuperar en la LTS? C5 más. Solo gasolina. Entonces voy a calcular el GPM a partir del C5 y superiores. Ahora estoy en una Joule Thomson. ¿Qué líquidos me interesan? Butano, propano. C3 más, C3 más. Bien, C3 más, propano, butano y C5 más. ¿Sí? ¿Y qué voy a calcular en este caso? ¿La producción qué? Teórica. La producción teórica.
Entonces yo con esto, primero lo que voy a calcular es la relación. Supónganse que ese valor, vamos a suponer un valor, ¿sí? A ver, ¿tienen ahí los valores de la densidad del metano líquido? Y lo Vamos a busco compartir rápido. pantallas y les indico cómo la sacan con HiSys. ¿Se ve la pantalla ahí? Yo tengo Ahora la sí. densidad, me parece, Ahora de sí. Pedro, de hidrocarburo de gas natural. Bien. Properties, ¿sí? Que fue donde yo cargué la lista de componentes, ¿sí? Me voy acá a Component List, que es lo que cargué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, busco metano puro. A ver, aguarden un segundo que no me está abriendo. Esperen, esperen. Bien. Buscan ahí en la lista de componentes. Acá donde está la lista de componentes, se paran en el metano y le hacen doble clic. Va a aparecer esta tabla, ¿sí? ¿Está? Acá buscan critical. Acá está la densidad, pero está dada en libras por pie cúbico en este caso, ¿sí? Acá buscan la densidad. ¿Se entendió? Yo voy a cambiar las unidades de la densidad, porque la quiero, ¿en qué la voy a querer la densidad? Kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Entonces, voy a salir de acá, me voy a ir a simulación de vuelta, ¿sí? Voy a ir a Home, Set Unit, y acá voy a buscar las unidades. Bien, esto era estándar, ¿no? Estándar, acá. Estándar Gas Density, Estándar Liquid Density, ¿sí? Kilogramos por metro cúbico, esta ya que está también la ponemos en kilogramos por metro cúbico. Le doy OK. Vuelvo a Properties. Me paro sobre el metano, hago doble clic, no me la muestra, pero... Bueno, ahí está, 299,4 kilogramos por metro cúbico. ¿Se lee? Sí, está bien, en la tabla da 300 kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Entonces acá nosotros tendríamos, a ver, vamos a borrar arriba, si somos un poco más prolijos. Voy a borrar esto de acá arriba. Ya copiaron, ¿no? Supongo que sí. Entonces, ¿qué voy a tener? Volumen de metano como gas respecto al volumen de metano como líquido va a ser igual a 23,6 por 299,4 dividido el peso molecular, ¿cuánto es? ¿Sí? Unidades, 23,6, ¿qué? ¿24 alumnos en la sala y ninguno en las unidades? Vamos. 23,6, ¿qué? Es volumen molar, por lo tanto, ¿qué van a hacer? Litros. Oh, bueno, sí. Litros Por mol. estándar metro cúbico por cada kilomol. 299,4, que es la densidad, ¿qué cosa? Ahí estaba en kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. ¿Estándar o eso es líquido? Es líquido. Bien. 16, ¿qué? Y entiendo que está el Estándar kilogramo cada por. kilomol. Sí, sí. Kilomol sobre kilogramo. Bueno, kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esta cuenta? Estándar metro cúbico sobre ¿Qué metro cúbico. valor? Valor. Ah,
23,6 por 299,4 dividido 16. 442,5. Estándar metro cúbico por metro cúbico. ¿Qué indica esto? Que para sacar un metro cúbico de metano líquido, tengo que procesar 442,5 estándar metro cúbico de gas. Muy bien. ¿Se entendió? Eso ya me va a decir a mí la cantidad de producción que tengo de metano No, eso es lo líquido, por máximo. ejemplo. Eso es lo máximo teóricamente que podría sacar. Bien, esa es la relación. Me dice, para obtener un metro cúbico de metano líquido, tenés que procesar 442,5 metros cúbicos de metano en condiciones estándar. ¿Sí? Ahí me está dando la relación. Ya me dio la cantidad que voy a producir. No, eso habría que multiplicarlo por la cantidad de metros cúbicos que procesa la planta. Muy bien. Y si la planta está procesando 2.200.000, que el caudal de gas son 2,2 millones de estándar metro cúbico por día. ¿Qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir para sacar la Y, producción de líquido? y tendría que hacer los 2 millones dividido los Dividir. 4. Muy bien. ¿Sí? Y ahí van a sacar los metros cúbicos día teóricos que sacarían de metano líquido si el proceso fuera 100% eficiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces para la próxima clase práctica ustedes ya están en condiciones de caracterizar el gas. Una vez que ¿Vale? caracterizan el gas, en la próxima clase teórica ya nos introducimos al proceso, les voy a explicar todo el proceso completo, ya están en condiciones de simular y una vez que simulen vamos a calcular el compresor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, profe? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, vayan haciendo esos cálculos, es parte del trabajo práctico, ustedes van a tener que presentarme un informe de este trabajo práctico. Ya tienen, digamos, las premisas para hacer los primeros cálculos, que fue todo lo que vimos hoy, además de la descripción del proceso, ¿sí? Esto se llama caracterización del gas de entrada. Pueden hacerlo Gracias. en grupo, ¿sí? Habíamos dicho grupos de hasta 4, 6 personas máximo. Ok. Y cuando tome el coloquio es individual. Y en el coloquio yo les voy a dar a cada uno que ingrese para hacer el coloquio, yo voy a tener el HI6 abierto y les voy a preguntar cómo cargaron o cómo simularon determinada situación. Así que por favor les recomiendo que cuando hagan los grupos todos participen en la simulación. Bien, ¿alguna duda entonces? Por mi parte, no. No, profe. No, ¿La próxima profe. clase es el jueves, el viernes que viene o vamos a tener alguna el jueves? Eh, las clases son los viernes de transporte. Sí. Lo que cambia los jueves a sábados son las de industria. Ok. Y eso obviamente va en función a mi trabajo, chicos. Lamentablemente no tengo la disponibilidad que yo creía que iba a tener porque, bueno, la planta está patas para arriba. Así que muchas veces me tengo que quedar en el yacimiento, pero bueno, vamos a tratar de darle para adelante porque yo sinceramente había pensado en hablar con Rocío para renunciar a las 2 cátedras porque no estoy dando abasto. Pero bueno, dadas las circunstancias que estoy viendo que la práctica no avanza, voy a tratar de quedarme, pero bueno, me van a tener que tener esa paciencia. Y Si obvio, tiene que profe. ser virtual la Gracias. clase, profe, no hay. Después, clases que nos faltan, iremos viendo cómo las recuperamos. La intención es que ustedes salgan de esta cátedra simulando esta planta y entendiendo al menos cómo se diseña un compresor. ¿Sí? Así que si ustedes me tienen paciencia, seguimos para adelante. Si no, bueno, lamentablemente voy a tener que dejar y el cuatrimestre que viene quedará Martín con gas y gasolina. Porque a mí no me gusta dar clases sin prepararlas y tampoco me gusta perder tantas clases.
Por ahora ustedes entendieron lo que yo les expliqué. Sí, sí. Ahora sí, Sí, perfecto. profe, se entendió. Bueno, así que la clase que viene sería el viernes, seguramente va a ser